Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos un rincón en la historia, hemos hecho una parte de nuestra sección de Milim, de la historia de las diásporas con Alicia Benmergui, para hablar de otro personaje que no queríamos esperar tanto tiempo porque hoy se cumplen 180 años de su muerte, el 3 de septiembre de 1836. Estamos hablando del boxeador sefardí inglés Daniel Mendoza. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal? Sí, de sefaradí de origen portugués. Uh-huh. Y tiene que ver con una historia que tal vez no sea muy conocida, porque yo siempre pensé, por lo que uno estudió o leyó, que los primeros judíos sefaradíes que llegan a Londres eran muy adinerados. Era gente de un alto nivel social y económico, pero también estaban los otros, los que eran pobres y los que se fueron a vivir. Gran parte de estos sefaradíes pudientes se fueron a vivir ahí al barrio de Maida, como decía el guía que nos llevó a nosotros, en una zona donde está desde fin del siglo XIX, creo, una hermosa sinagoga. Pero la historia de Daniel Mendoza no es la historia de estos judíos adinerados, es un judío sefaradí que vivió en el East End, en el Whitechapel, en el barrio de los judíos pobres. Yo siempre pensé, además, en estas cosas donde todo el tiempo la historia es como que te aparece por retazos, que solamente estaban ahí los judíos ashkenazim. No, también estaban estos judíos sefaradíes pobres, y él es de una familia bastante humilde, donde un biógrafo de él que toma toda la historia de unas memorias que él escribió acerca de su propia historia. Él escribió sus memorias en 1806, cuando tenía 42 años. Entonces, lo que se dice, además, este biógrafo, es que hubo grandes estrellas del boxeo que eran del East End, del barrio de los judíos. Y estos judíos estuvieron basados en esto que hizo él, Daniel Mendoza, que inventa una forma diferente de boxear. Esta es una historia sumamente entretenida, porque tiene que ver con una sociedad muy salvaje y feroz, como era la sociedad inglesa en el siglo XVIII, con esta gente, una ciudad poblada violenta, una sociedad violenta, poblada de ladrones y ladronzuelos. No por nada, primero en las colonias norteamericanas y después en las colonias de Australia, aquel que se robaba un pedazo de pan iba preso y lo mandaban a las prisiones ahí sí de ultramar. Era una sociedad muy injusta, pero donde la clase alta, la nobleza, practicaba ciertos deportes o les gustaban el tema, por ejemplo, del boxeo. Y este chico que nace de una familia pobre portuguesa, se dice que esta familia se va porque había muchísimo antisemitismo. El historiador dice que estaba la Inquisición en Madrid. Que yo sepa, este hombre debe haber tenido razón, porque la Inquisición se elimina en España en 1830. Así que sí, en la época donde él nació todavía había Inquisición en España, y también debe haberla habido en Portugal. Pero eso no quiere decir que, pese a que hubiera sido un lugar un poco más pacífico para que los judíos pudieran vivir, no hubiera antisemitismo. El antisemitismo era muy grande. Y este chico, que era fuerte y fornido, aprendió a pelear simplemente para defenderse de los ataques que les propinaban los antisemitas, que estaban muy difundidos en aquella época en Londres. Así que él aprendió a pelear. El padre le dice que bueno, que no está bien que sea un peleador, pero bueno, que está bien que aprenda a defenderse por su dignidad. La primera pelea él la hizo a los 22 años, y su promotor o su auspiciante principal fue el príncipe de Gales, que fue
George creo que se llamaba, este príncipe de Gales, sí, George. Y George era un jugador así compulsivo, un jugador, y aparte de eso, muy mujeriego. Y se hizo una pelea muy grande, donde fueron 10.000 londinenses. Y la pelea, él tenía en ese momento 22 años, como lo dije, pero bueno, la cuestión es que la pelea no se pudo hacer porque vinieron los oficiales de justicia y no permitieron, y él se tuvo que escapar porque casi lo meten preso, y entonces se fue con mucha bronca también el príncipe de Gales y todos los que habían ido a pagar la entrada, pero bueno, esta pelea no se pudo hacer. Luego él vuelve a pelear en un lugar menos, donde se difundió menos el tema de la pelea, y ahí a él le fue muy bien. Esto fue poco tiempo después, porque en ese momento el premio que él recibió o el pago eran de 500 libras esterlinas de oro, y que yo sepa, el historiador que contó o el biógrafo dice que ese fue el equivalente a las 250.000 libras de la actualidad. La historia de él empieza con que él desde muy chico, él era un buen peleador. Él empieza a trabajar desde muy chico, porque la familia era pobre, como cortador de vidrio, cuando tenía 13 años, y lo echan del trabajo porque le rompió el alma al hijo del dueño. Después trabaja en una ferretería, en una verdulería de los judíos, y entonces él defendía a la frutería y al dueño de todos los que venían a robarlos o a provocarlos. Entonces toda esta historia es como una escalada donde él se va haciendo cada vez más conocido como un peleador, y un peleador importante, hasta que, bueno, ya cuento esta historia donde él debuta a los 22 años como boxeador. Se tiene que escapar porque no lo permite la policía y no lo permite la justicia, pero después él se hace muy famoso después de esta pelea que él ganó, donde ganó tanta plata, y entonces él se convierte en uno de los principales oponentes y desafiantes de uno de los boxeadores más importantes de la época, que se llamaba Richard Humphrey. ¿Por qué se va a hacer tan popular el boxeo en aquella época? Bueno, porque es algo que le gusta a los nobles, a la clase alta. Y hay todo un debate y toda una enorme discusión de cómo van a realizarse esas peleas. Y esas peleas van a ser tan crueles que se van a hacer, que terminan desfigurando a los oponentes, a los peleadores, o si se van a hacer con guantes. Hay todo un debate, toda una discusión muy grande, pero lo que sí podemos decir que para 1791 el boxeo estaba absolutamente de moda. ¿Cómo se llamaba? Lord Byron también era uno de los que lo practicaban. Era algo que era muy atractivo para la clase alta y para los sectores bajos. Él ganó mucha plata, realizó muchas peleas, y a Humphrey lo pudo derrotar con este sistema científico, donde empieza a pensar cuál es la manera de poder ganar una pelea que no sea solo en base a la fuerza bruta y a la capacidad que tengas de reventar a alguien por la potencia de tus puños. Entonces toda esta cosa de la estrategia y de la capacidad de defensa y ataque es algo que lo introduce Mendoza, por eso se lo llama boxeo científico. También es una época bastante curiosa. En esa época hay un noble inglés que se convierte al judaísmo, Lord Gordon, que había sido un calvinista. Y esto después va a ser más difundido en Inglaterra. Mucha gente, muchos evangelistas protestantes, no sé si muchos, pero van a simpatizar con el judaísmo porque tienen mayor afinidad con lo que tiene que ver con la Biblia, con el relato bíblico y con ciertas cosas que están pasando en Inglaterra con respecto a la religión y también a cuestiones morales que en ese momento empiezan a golpear mucho. Estamos hablando de fines del siglo XVIII y principios
de los 19, del 19. Lo que le pasa a Daniel Mendoza es que él se casa, establece una academia de boxeo y él gana mucha plata. Pero así como él gana mucha plata, él gasta muchísimo. Es un tipo que derrocha mucho dinero. Y en Inglaterra, en aquella época y posteriormente también, había prisión por deudas. Así que el tipo que era deudor era perseguido por la policía. Él viaja por el interior, llega hasta Escocia. Él es muy exitoso, pero en la medida que él gana dinero, él gasta el triple o el cuádruple. Así que en esta cosa dispendiosa que tiene, cada 2x3 lo está buscando la justicia y cada 2x3 lo meten preso. Dicen que él escribió este biógrafo, que su apellido Joy creo, cuenta que dijo que al revés de lo que se cuenta que eso lo dijo Mendoza, que al revés de lo que cuenta él Shakespeare en El Mercader de Venecia, en realidad a quien le hicieron pagar su libra de carne eran los cristianos al judío, que no le perdonaron nada y que su vida se hizo extremadamente difícil por eso para él. Con el paso del tiempo, él deja de ser exitoso, ya muchos han aprendido su sistema de boxeo y además también el paso del tiempo lo perjudica físicamente. Él sigue con su academia de box, pero lo que es muy interesante es saber también, primero que tiene que ver su sistema y su método de boxear tiene que ver con que esto convierte al pugilismo en un deporte inglés. Los ingleses son los primeros que lo practican y además el tema de los guantes, de las normas y de las reglas. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención cómo a veces, como no lo pueden a él derrotar mano a mano, muchas veces se conjuran varios tipos y van y le rompen el alma en varios lugares. Esa era una época difícil y peligrosa para vivir en Inglaterra, en las islas, y supongo que ser judío era mucho más difícil todavía. Lo interesante de la historia de él es cómo él se convirtió en una especie de modelo o de inspiración en que muchos jóvenes judíos del East End, de lo que es Whitechapel ahora casi no queda como barrio judío. En todo caso, como me contó el guía cuando estuve en Londres, lo que se usa es para mostrar en esos paseos donde se dice que Jack el Destripador era un judío que vivía ahí, entonces son esas visitas guiadas que hacen en Londres. Eso da la pauta de la medida del antisemitismo que había en Londres, en la época de Daniel Mendoza y en la época más tardía donde Dickens habla de los judíos. Él fue el inspirador, y voy a contar los nombres de estos de judíos llamados Jesús, Marten, Abraham da Costa, Isaac Mouya, Abraham Velasco con B larga y con S. A veces uno le llama la atención, un apellido sefaradí, casi yo diría, o español, casi no sé si sajonizado, no sé cómo se podría. Isaac Vitón, y había uno muy famoso entre ellos, que casi fue de la misma época que Daniel Mendoza, que se llamaba el Dutch, eso el holandés, Samuel Elías. Se ve que también él era de origen sefaradí, y que era muy pequeño y que tenía un puñetazo mortal. Y también él aprendió y hizo el mismo tipo de boxeo científico que practicaba el Mendoza. Lo que pasa que se ve que en esa época no había campeonatos o no había de pesos pequeños, qué sé yo, el peso mosca o algo así como existe ahora, como se inventó después. Lo cierto es que la vida de Mendoza, en la medida que el tiempo pasaba, se hizo cada vez más difícil. Él no se las vio nada fácil al perder lo que él había ganado. Trabajó como policía, trabajó en montones de cosas, ya como
boxeador no podía hacer y se muere casi en la miseria. Eso es lo que cuenta su biógrafo. Cuando se muere, él deja 11 hijos. Los 11 hijos de él estaban anotados en la sinagoga de Bismarck, la hermosa sinagoga sefaradí que todavía está en pie ahí en Londres. Y no sé si hay mucha gente que lo sabe, pero yo lo voy a contar, que uno de sus descendientes fue Rufus Daniel Isaac. Su familia usa ahora en la actualidad el Rufus Isaac, lo usa su nombre y su apellido como apellidos. Este Rufus Isaac fue un judío que fue el primer presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y también fue el primer marqués de Reading. Su familia, sus descendientes, en la actualidad él había nacido en 1860. Hay imágenes de él vestido con esa con todos la toga de juez, pero además fue noble y fue muy rico. Y si van a saber ahora, de repente en una ola, hello, de Inglaterra, de repente uno mirando los chismes, ve, no sé si son católicos los descendientes, pero judíos no son más, pero se siguen llamando Rufus Isaac. Y dicen que también uno de sus descendientes fue Peter Sellers, que fue, no sé, tataranieto o algo así, y que dice que él muchas veces se inspiró en la imagen de su lejano ascendiente para mostrarse como se mostraba. Por supuesto, Peter Sellers también fue de origen sefaradí, su madre lo era. Lo que pasa es que en general, no sé, pienso, no sé si vos, si la gente tiene conciencia de qué importante que fue la población judía sefaradí en Inglaterra y sobre todo en Londres y después también en Manchester. Uh-huh. Bueno, para dar una pauta de eso es para lo que hablamos contigo, para que nos ilustres, porque muchas veces eso se pierden las huellas y se piensa que esto de los judíos en Inglaterra o en el Reino Unido es un fenómeno reciente de migraciones de Ashkenazim, cuando la cosa es mucho más lejana en el tiempo. Y ya hablamos incluso de cosas en otras secciones de Milim, hablamos de la presencia de los judíos incluso en la Edad Media, que fueron expulsados, se volvieron con Cromwell y todo. Tal cual, los que permanecieron escondidos, todo esto, pero bueno, todo el tiempo se trata de lo mismo. Uh-huh. De estos que estuvieron, bueno, los que fueron ricos, importantes, qué duda cabe, nosotros sabemos sus nombres, pero de estos humildes, donde este chico logra el ascenso social y económico gracias a la inteligente manera de practicar un arte que él dominaba intuitivamente, que era el del boxeo. Bueno, a ver, si alguien podría decir que los judíos saben cómo hacer dinero y tal vez conservarlo, en el caso de Mendoza, evidentemente así no fue y él no responde al estereotipo generalizado. Pues sin duda es un ejemplo de algo singular dentro de las características comunes a los judíos, a esta situación de limitaciones, pero en el caso de Daniel Mendoza no solamente supo superar estas limitaciones sociales y económicas, sino trascender 200 o 300 años después, que estamos hablando de él como una figura tan importante, y que todos los que alguna vez tuvieron que ver con el mundo del boxeo tienen como referencia este nombre. Te agradecemos, Alicia, que te hayamos sacado para este trabajo extraordinario en recordando 180 años después de la muerte a este personaje singular que fue Daniel Mendoza. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chao.